Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y, pues, yo sé que fieles seguidores de Solidaria TV. Estamos contigo, ese es el lema de este programa que, por la gracia de Dios, mi esposa y yo, pues con todo el cariño y el anhelo de bendeciros, realizamos desde hace muchísimos años ya, ¿verdad, Mari? Sí. Y tenemos el privilegio de seguir cuenta. haciendo. He perdido la cuenta ya. Sí, no es fácil recordar cuándo empezamos, hace, no sé, más de 20 años probablemente, no sé cuánto. Lo cierto es que son tantos los temas que el Espíritu Santo nos va revelando para tratar y para transmitir enseñanza, que no repetimos, o sea, ¿verdad? Cada programa es un tema diferente de forma sobrenatural, porque es difícil cuando son cientos y cientos tener una novedad, pero no, es que la palabra de Dios es tan amplia que abarca todo, ¿no? Lo necesario para el cuerpo, el alma y el espíritu. Y en un mundo terrible de trampas del diablo, en las cuales se caen multitudes, y de tramperos, tramposos, hombres y mujeres que se dejan usar por los malignos que solo quieren robar, matar, destruir, causar desgracia, causar daño al ser humano, pues podemos decir que nos rodean tropiezos por todas partes, zancadillas de todo tipo. Los seres humanos se ponen zancadillas unos a otros. Los políticos realmente parece que están empezando a ser expertos en poner palos en las ruedas de los contrincantes, de los contrarios, aunque sufran daño tremendo los ciudadanos, ¿no? Los mismos que les han votado a ellos, pero palos en la rueda, ¿no? Para que no mejore la situación, para que el carro no lleve grano, no lleve pues bendición a los hogares, ¿no? La maldad desatada como probablemente en pocas épocas de la historia, porque ha habido épocas de la historia con dictadores, pero es que ahora es universal. Sí, ahora miras cada país y dices, vamos a ver quién gobierna este país. Vale. ¿Quién gobierna? Y dices, esto es alucinante, ¿no? Y bueno, y nos aparece un tal Draghi que de repente, que nadie le nombró, y viene ahí a dar una determinación de la Comunidad Económica Europea asombrosa. Ya fue instrumento de darle a la máquina de fabricar billetes, euros, en una forma inimaginable, y ahora quiere volver a repetir 800.000 millones de financiación al año para financiar la entrada de todos los inmigrantes que sean, que quieran entrar, porque Europa es vieja, porque no sé qué, porque no sé cuál, y para enfrentar el cambio climático, la economía verde, no sé qué, que requieren una inversión impresionante, en lugar de hacer justicia, en lugar de mejorar la situación de las familias que ya pues se añaden en oleadas a la pobreza y a la miseria, a la carencia, ¿no? Y en lugar de reaccionar para que Alemania no entre en recesión, que ya está en recesión, y así toda Europa arruinándose, como si fuera un suicidio satánico, lento pero seguro. Y esto es lo que hay. Como pareciera que los gobernantes se están especializando en poner tropiezos, palos en las ruedas, zancadillas, en hacer caer a las multitudes en sus trampas de aborregamiento, adoctrinamiento y, bueno, pues bajo la potestad del llamado gran hermano de Orwell,
Y vamos a hablar de tropiezos, por tanto, que es el tema de hoy. Empezamos con 2 de Corintios 6, del 1 al 13. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas he aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es tremendo este pasaje precioso y completo de lo que corresponde a los verdaderos sufridores, sacrificadores, hacedores del bien, los que tienen el corazón lleno del amor de Dios en Cristo, que es sufrido, que está dispuesto a padecer todo lo que sea necesario para no acabar en callar ante la injusticia, en la cobardía de dejar de confesar el nombre de Jesús, de dejar de evangelizar, en la cobardía de no presentar defensa al huérfano, a la viuda, al abusado, al calumniado, al perseguido, donde quiera que sea, aun pagando un precio tan alto como el que expresa aquí el apóstol Pablo, que sin duda lo pagó personalmente como nadie. Solo Cristo pagó el precio absoluto y total de sufrimiento máximo y de muerte de cruz por los pecados del hombre. También Pablo acabó pagando ser decapitado por causa de Cristo, como todos los apóstoles, ¿no? Salvo Juan el amado, Juan en Patmos, que con 90 y tantos años tuvo el privilegio de recibir la revelación del Apocalipsis, siendo un esclavo cargador de piedras en la isla de Patmos. Es terrible. También sufriendo. Y menciona toda clase de sufrimientos, calumnias, cárceles, persecuciones, insultos, vejaciones, y bueno, pues incluso martirios, ¿no? Por ser defensores de la verdad y de la justicia, bienaventurados, como Jesús predicó en Mateo 5, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. Y dice efectivamente, mostrando gozo siempre y no siendo tropiezos. En nuestro ministerio desde hace 43 años, mi esposa y yo, por la gracia de Dios, hemos deseado y seguimos deseando y hemos decidido no ser tropiezo a nadie. Hemos querido ser irreprensibles. Hemos cometido errores, pero no voluntariamente. No hemos querido hacer daño a nadie, ni siquiera a nuestros enemigos, a los cuales hemos devuelto bien por mal y bendecido. Y queremos seguir haciéndolo. Pero eso no significa que acabemos siendo tibios y cobardes, no, de ninguna manera. Y eso no significa que nos cansemos de hacer el bien, como exhorta Pablo, no os canséis de hacer el bien, porque el que se cansa de hacer el bien ya es tropiezo. Ya es tropiezo al que necesita que le hagan el bien. Ya es tropiezo. Y más si es un ministro del Evangelio, imagínate tú, y se cansa de hacer el bien. Por tanto,
queremos ser irreprensibles. Curiosamente, es requisito concluyente en 1 Timoteo 3 de ser un obispo, un pastor y un diácono, un siervo de Dios. Queremos serlo. Fallamos por ignorancia a veces, por descuido, por lo que sea, pero no voluntariamente. Y desde hace 43 años, por la gracia de Dios, cada vez que cometemos un error, y el Espíritu Santo nos lo revela, hay una conciencia clara que se despierta inmediatamente para arrepentirnos, pedir perdón a Dios y a cualquiera que hayamos ofendido. Eso es la sabiduría y eso es lo que realmente manifiesta el deseo de no hacer mal a nadie, de no ser tropiezo a nadie. No somos jueces, ni siquiera juzgar lo que sería legítimo juzgar para condenar a alguien. Nunca. Nunca juzgar para condenar. Pero sí valientes para juzgar el pecado. Y denunciar el pecado. Y denunciar la calumnia, denunciar la persecución, la prevaricación, los tropiezos escandalosos de políticos, gobernantes, sin mencionarles a ellos. Claro, pero estar en contra del pecado es absolutamente irrevocable para aquellos que anhelamos ser santificados hasta el final, hasta llegar a la meta, que es la salvación y vida eterna. Así que irreprensibles, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y aunque sea vituperado, y lo ha sido desde el principio, ustedes lean Boga Mar Adentro y verán la cantidad de ataques diabólicos que hemos tenido desde que empezamos allá en el País Vasco, que ya quisieron los políticos arrasarnos y cerrarnos el principio, el original de Mendiola, y luego por todo el País Vasco, etc. Y lean, si no, también el libro Héroes de la Fe que Dios me ha dado, que testifica de los vituperios, calumnias, persecuciones que hemos sufrido en cada país en donde nos ha enviado el Espíritu Santo, en esa gran comisión de Cristo de ir por todo el mundo. Y así hasta llegar hoy a estar en 72 países pagando el precio por la gracia de Dios. No vamos a presumir de ello. Pura misericordia, milagro y gracia de Dios de ser vituperados injustamente. Pero, curiosamente, superando el vituperio, la calumnia y todo eso, con gozo y con la fe, la confianza de que tenemos a nuestro defensor Jesucristo, después el Señor ha honrado el ministerio con toda clase de reconocimientos y de premios de más alto nivel en muchos países, hasta llegar a ser incluso el mayor servicio social de países enteros, como Burkina Faso, donde les ruego que oren porque está entrando en el norte una oleada de crímenes a los cristianos, degollándolos por la yihad. Seguimos leyendo 1 Corintios 8, del 8 al 13. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Estaba claramente el conflicto de lo que causaron los judaizantes de querer a los gentiles que se entregaban a Jesús, que aceptaban a Jesús, judaizarlos y obligarles a cumplir las leyes de la dietética
kosher judía. Y Pablo pues da una enseñanza magistral de lo que es la libertad del Espíritu Santo. Y Pedro experimenta el milagro de ver el lienzo bajando del cielo cargado de animales inmundos, y Dios que le dice mata y come. ¿Cómo voy a comer yo algo inmundo que nunca he comido? Se plantea el puritano y escrupuloso kosher judío. Pero Jesús le dice mata y come, porque lo que yo he limpiado lo llamarás tú inmundo. Y a partir de esa libertad que da el Espíritu Santo, porque es donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Donde no está, no hay libertad. Donde está la letra mata. Y la religión ata y esclaviza. Pero el Espíritu Santo trae libertad. Somos libres. Pablo lo dice bien claramente, que podemos decidir libremente si comemos o no comemos. Pues podemos comer cerdo, díselo a los alemanes, y bueno, y en países como también España, pues comer cerdo, una vez que hemos orado y bendecido la comida, pues confiamos. Pero claro, si yo como con un judío, o con un musulmán, o con alguien que me observa, y para él es indigno y su conciencia débil, escrupulosa, excesivamente escrupulosa, atado a esa conciencia culpable, le puedo hacer tropezar. Por eso, pues no como. Imagínate tú que estás comiendo con un alcohólico y tenemos la libertad de beber o no beber. Somos libres, no somos esclavos. Todo os es permitido, pero no todo os conviene, dice Pablo. Pero en cualquier caso, el buen testimonio de no hacer tropezar a nadie, pues en esa comida no beberemos vino. ¿Por qué? Pues por no hacer tropezar a ese alcohólico que a lo mejor está superando o ha superado su adicción y no soporta ni el olor del alcohol. No vaya a ser que le cause tropiezo y vuelva a empezar. Entonces, esto es lo que realmente significa el buen testimonio irreprochable de no hacer daño a nadie, sacrificando nuestra libertad, no como libres para hacerlo, como libres para sacrificarla. No vamos a sacrificar nunca la libertad de confesar el nombre de Cristo por nada ni por nadie, pero sí vamos a sacrificar nuestra libertad en favor de nuestro prójimo. Y llegando al punto, como Pablo dice, si acaso me hago como pecador para salvar a los pecadores. Sí, que no vas a ir de justo ni de santo, ¿no? No vas a ir de superioridad. Que ser. De todas maneras, Pablo, es importante recalcar ese texto que dice que no impongáis a los gentiles más que no coman de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de la fornicación. Por lo tanto, no les impone otra cosa, ni circuncisión, no les impone más leyes. Ni no comer esto, no comer aquello, ¿no? Solamente no comer sangre. Sangre. Sí. En la sangre están todas las toxinas del cuerpo del animal y también es una buena recomendación. Así que, ¿para qué hacerlo? Por supuesto, pero no está esclavizando al hombre con las leyes, con las normas, que muchas de ellas son añadidos religiosos, como Jesucristo le dice que a los fariseos no habéis invalidado la verdad con vuestros mandamientos. Sí, ¿podemos ser tropiezo sentimental? Esto es una plaga de cuantos hacen tropezar con sentimientos a otros, emocionalmente, sentimentalmente. Mateo 16, 21, 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca.
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es tremendo. Jesucristo, siendo Dios hecho hombre, como hombre, reconoce que puede tener tropiezos. Sí, continúa diciendo otros dos textos. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Claro, todo el que tropieza sentimentalmente, pues hace caso a su corazón, que es más engañoso que todas las cosas, y hace caso sentimentalmente a lo que desea la esposa, los padres, los hijos, los hermanos, o lo que desea uno mismo. Y entonces ya empieza a buscar lo suyo, y a no estar, y a soltarse de lo que es el respeto absoluto al que gobierna perfectamente todo lo creado, y al único que salva y que nos guía en la verdad que nos conviene. Y esas personas, pues resulta que acaban perdiendo la vida por querer salvarla. Acaban cayendo en la desgracia por querer ellos, dirigir su vida, dejarse guiar por sentimientos entre los cuales el miedo es terrible, ¿no? Aquí vemos a Pedro que comete el grave error de ser encima un sentimental compasivo, que Jesús, que no permitas tal cosa, pues ¿cómo vas a sufrir todo esto y te van a matar? ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? No, guárdate, huye, escóndete, no va. Y es lo que nos dicen a nosotros: ¿cómo vais a ir a Israel ahora, en diciembre otra vez? Habéis ido en diciembre del año pasado, en agosto, y os ponéis en peligro en la guerra, esto, lo otro. Pero claro, son sentimientos de temor que quieren hacer tropezar. Y nos quieren causar tropiezo en la decisión de agradar a Dios, de hacer la voluntad del Señor, que es ir a consolar a Sion, que es ir a manifestar a los israelitas que no somos antisemitas y que estamos por ellos y que vamos justo cuando no va nadie, cuando nos necesitan es cuando vamos, como la sangre ardiente que va a la herida cuando se produce. Entonces no vamos a caer en la tentación sentimental y en el miedo emocional, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y así muchos son tropiezo a sus propios hijos por ser sentimentales y acabar llevándoles a ser unos caprichosos egoístas por ceder y ceder en sus deseos, en sus peticiones. O al revés, muchos acaban siendo esclavos de un matriarcado por ceder y ceder a los deseos de su mujer. Esto es terrible. Y el que honra más, esposa, madre, padre, hijos, que a mí no es digno de mí. El que los ama más no es digno de mí. Cuidado con los sentimientos. Yo creo que los sentimientos familiares, consanguíneos, son los más fuertes que hay, ¿no? Especialmente cuando una madre dice: este es mi hijo, yo lo parí, es mío. ¿Cómo va a ser de Dios? Es mío. Yo lo tuve 9 meses, yo sufrí el parto, yo lo amamanté, yo. Pues esto es tremendo, ¿no? Pero da igual, un padre también, yo le he dado todo lo necesario, yo he trabajado como un negro para que no le falte de nada, yo. Volvemos a los sentimientos paternalistas o matriarcales, o de cualquier tipo, sentimientos carnales, que parecen buenos, pero que no lo son. Los que actúan así sentimentalmente, al final son tropezaderos, sus sentimientos tropezaderos para sus propios hijos, para sus cónyuges y especialmente para sí mismos. Porque al final, pues, van decayendo espiritualmente y se convierten en personas emocionales, inestables, inseguras y fracasadas.
En Juan 16, del 1 al 4, nos habla de los avisos proféticos sobre el amor sufrido. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Que no nos haga tropezar el que el mundo se vuelve contra nosotros, por favor, pero es que es lo propio. Si estamos contra el mundo no va a darnos aplauso, el mundo se vuelve contra nosotros. Si estamos contra el pecado y hemos aceptado el arrepentimiento total, una circuncisión del corazón y un anhelo de no volver a pecar y una dependencia de la gracia de Dios para no volver a pecar. ¿Cómo los pecadores que no quieren arrepentirse porque aman el pecado no van a rebotarse? Pues es que es la naturaleza carnal y diabólica la que va a impulsarnos a actuar de esa manera. No nos escandalicemos por ello. Que no nos haga tropezar estas actitudes, ¿no? Cuando alguien nos devuelve mal por bien, porque es egoísta, porque es ingrato y porque, se cree con todo el derecho del mundo superior a todo y que los demás tienen la obligación de hacer lo que les gusta y concederles lo que quieren, pues entonces esas personas actúan así. Y es doloroso que te devuelvan mal por bien, pero es parte del camino de las espinas de la rosa de Sharon. Es el sabor agridulce de lo que es amar de verdad y sufrir, porque el amor es sufrido. Y aquí nos hace esa advertencia de que no perdamos el amor sufrido porque nos persigan e incluso nos maten o nos lleven a la cárcel. Juan 15, 18 a 21, claramente una declaración de que estamos contra el mundo por Cristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. En la primera epístola de Juan dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces aquí Jesús nos advierte bien claramente. No os asombréis de que el mundo os aborrezca. El mundo ha aborrecido a Jesús de una forma tan cruel. Es así. Y Él vino para ser aborrecido, pero también para ser amado y para salvar a los que no le aborrecen, sino que se asombran de su amor sacrificial y le aceptan, le reconocen, se arrepienten de haberle dado la espalda y se dejan guiar por el camino de la salvación, que es un camino estrecho, angosto, difícil, y que son pocos los que lo hallan, porque no están dispuestos a sufrir el vituperio del mundo, quieren los aplausos del mundo en lugar de la honra de Dios. Pues bueno, son opciones, o conmigo o contra mí, dice Cristo, o con el mundo o con mi reino y mi justicia. El hombre escoge en el libre albedrío que generosamente Dios le ha concedido al crearlo. Hay tropiezos del humanismo religioso crecientes en el mundo que ya existían en tiempos de Jesús, pero vemos Apocalipsis 2, del 12 al 17, lo que nos advierte proféticamente y que ya está pasando en muchas partes del mundo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La denuncia clara profética es la situación que estaba atravesando Pérgamo en el tiempo de Juan el Amado, con la revelación del espíritu de las 7 iglesias establecidas en Turquía y bueno, pues supervisadas por Pablo. Entonces habla de cómo en la iglesia de Pérgamo pues se estaba dando manga ancha al tropiezo de Balaam, como está sucediendo en la mayor parte de las iglesias de Estados Unidos, de Centroamérica, Sudamérica y del mundo entero. Darle cancha a la teología de la prosperidad, al anhelo codicioso de tener riquezas terrenales y vivir opíparamente en todo lo que sea posible, ¿no? Encima justificándolo, intentando justificarlo con versículos de que somos hijos del rey, de que merecemos todo lo mejor, etc. Y en realidad contaminando la iglesia, haciéndola tropezar con la raíz de todos los males, es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10, lo cual no me canso de repetir. El amor al dinero, raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las consecuencias de esos tropiezos es que después sufren quizá la quiebra económica, el quebrantamiento de perderlo todo. La fornicación. ¿Eh? La fornicación como consecuencia. O la fornicación por perder la gracia, porque eso es lo que también lleva a la codicia, después quita la gracia, ya no, el hombre no puede sujetar sus pasiones. Pero también muchos dolores, porque los que acaban en fornicación buscan placeres, no dolores. Los dolores son las consecuencias que vienen después de la raíz de todos los males. Y bueno, pues el divorcio, el desprecio de los hijos, yo qué sé, la debacle, en todos los sentidos, desgracia, ¿no? Y después habla también en esta iglesia de Pérgamo, como yo estoy asombrado de ver en tantas iglesias cómo dan lugar a la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas que mezclaron la filosofía con el evangelio. Las filosofías helénicas que mezclaron el anhelo de conocimiento humano, de las falsas ciencias y bueno, pues incluso de la astrología y a niveles de tarot o lo que sea, o como los judíos a la famosa numerología, etcétera. Y el asunto pues es el humanismo cristiano. Mezcla de agua y vino, mezcla de conocimiento que envanece y por tanto pues una satisfacción al ego, engordando el conocimiento
para sentirse más importantes. Y eso es una catástrofe lo que se está produciendo, al punto de que ya hay muchísimos ministros del Evangelio, humanistas, que rechazan ya la creación, que rechazan ya la creación de Dios, que rechazan ya la exclusividad de la verdad de Jesucristo y aceptan el ecumenismo y otras falsedades para mezclarlas con la verdad. Yo creo que el complejo de inferioridad que genera la persecución, aunque no debería de ser, pero hay gente que tiene ese complejo ahí. La Iglesia Evangélica en España en muchos años ha tenido ese complejo. Entonces, ¿cómo se reacciona a veces, no? Pues tengo que demostrar que soy tan excelente, ¿no? Como los demás, ¿no? Tan inteligentes, tan sabio, tan científico. En universidades, conocimiento. Y en realidad es una forma de manifestar de que no querer ser perseguido, no querer asumir el vituperio de Cristo, ¿no? Y igualándonos al mundo. No ser menospreciado, sino valorado, honrado. ¿Cómo te va a honrar el mundo, hombre, por favor? Pero sí, lo malo es que el mundo les honra. Les honra después por ser traidores, claro, por ser tibios, por entrar en el humanismo, les honra, claro. Y pierden la honra de está Cristo. Contento, el príncipe de este mundo está contento con el humanismo cristiano. Está contento, es la forma de debilitar totalmente y fabricar tibios para que sean vomitados de la boca de Jesús. En fin, tropezar a los niños es algo que ya es una peste, hacer tropezar a los niños. No solamente con la institucionalización de la enseñanza babilónica y de perversiones sexuales como legítimas opciones. Y si no, enseñar brujería, enseñar Halloween, enseñar, satanismo, en algunos países satanismo. Satanismo incluso. Igual que otra religión. Como si fuera otra religión más. Importante que los niños conocieran las religiones diabólicas. Mateo 18, 6 al 9 nos advierte: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Bueno, está claramente haciendo una simbología de la tragedia de tropezar y de hacer tropezar a los pequeños del Señor, que es mucho más grave que amputarse una mano o sacarse un ojo o cortarse un pie. Sí, porque si cualquiera de esas cosas es tropiezo. Si eres tropiezo, puedes acabar en la gehenna, ¿verdad? En la gehenna, en el lago de fuego. Pero, claro, no quiere decir que si te cortas una mano vas a dejar de ser tropiezo, porque tienes la otra. Tienes la otra para seguir siendo tropiezo y hacer maldades y perversiones, ¿no? Y, bueno, es algo alucinante que un alcalde de un pueblo aquí en España haya hecho una canción pedófila. Bueno, era una canción que existía ya en el pueblo. Y era una canción histórica que existe en la tradición de ese pueblo, lo cual nos demuestra qué raíces maléficas tiene. Eso no tiene sentido que exista una canción así, tan perversa y repugnante. Pero, por eso, los que hemos vivido en medio de alcohólicos, drogadictos, vagabundos y toda clase de personas esquizofrénicas, etc., hemos comprobado que la mayoría de ellos han caído en tropiezos de los padres, matrimonios completamente desestructurados y que no han tenido ninguna
unción y sabiduría de Dios para guiar a sus hijos. La mayoría. Muchos otros han caído tropezando con maestros, profesores. Y es terrible cuántos y cuántos han caído tropezando con religiosos. Ya lo vemos con todos los expedientes de pedofilia, de fornicación y de abusos de homosexualidad en el clero, haciendo tropezar a miles y miles. Pero no solo en el clero católico, sino también en otras religiones. Entonces, cuidado, cuidado. Más les valdría a estos tropezaderos, a estos zancadilleros, una palabreja que me surge, que se ataran una piedra de molino terriblemente pesada al cuello y se arrojaran al mar, que seguir siendo tropiezos a los pequeños. Porque si dejan de ser tropiezos y hacen eso, van a tener menos castigo. Pero si siguen siendo tropiezos, ay de ellos, ¿no? Y bueno, pues que Dios guarde a estos pequeños. Hay que orar por los niños, abuelos, tíos, familiares de todo tipo, y bueno, siéndoles tropiezos políticos, organizando un sistema babilónico para que no quepa la fe de Cristo, para que no quepa la verdad, para estrangular toda opción de que reciban la enseñanza crística. Pues eso es un tropiezo brutal que demanda tremendo juicio de Dios y que será sí o sí cumplido cuando Él quiera. En 1 de Juan 2:10, el resumen de quién no causa tropiezo a nadie. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama no hace tropezar a nadie. El que ama a Dios y al prójimo no hace tropezar al prójimo. ¿Por qué? Porque no desea más que el bien. Solo desea el bien para su prójimo. No desea que sufra ningún daño y más tropezarle para que caiga. Esa crueldad de algunos gamberros que cuando pasa un ciego le hacen tropezar para que se caiga, o un paralítico, o lo que sea. ¿Pero qué es eso? O un anciano. Cosas así. O esos que tiran piedras desde los puentes a los vehículos. Vaya manera de ponerles en peligro. Algunos han muerto por esa causa, de ponerles tropiezos terribles, ¿no? De la misma forma se puede causar tropiezo abusando de la autoridad que Dios ha dado. Tanto a políticos, militares, jueces, hay tremendo. ¿Cuántos tropiezos? Jueces, fiscales, militares, políticos, gobernantes, causan tropiezos increíbles y llevan al suicidio a muchos, a la muerte, por enfermar el alma, porque una persona que tropieza y se desgracia puede acabar con el alma incurable de heridas, de odio, de amargura, de depresión. Y así 4.000 suicidios el año pasado en España. ¿Cuántos de esos? Alguien les hizo tropezar profundamente. No les vamos a exculpar a ellos por haber caído en esas tinieblas, pero sí, habría que investigar. Dios lo tiene todo controlado. Y llevará a juicio a los tropezaderos. Decía Tagore, solo el que ama puede castigar. Esto me parece fantástico. Solo el que ama de verdad puede ejercer autoridad y gobierno sobre los gobernados. Un pastor que no ama las ovejas, ¿cómo va a gobernarlas? ¿Y cómo va a gobernar un alcalde a los ciudadanos de su ciudad si no les ama? ¿Pero de qué vamos? Y así un juez, ¿cómo va a ejercer autoridad si no tiene compasión por las personas que son acusadas y que tiene delante, a las que puede desgraciar para toda la vida si no hace un juicio justo? Que Dios tenga misericordia
de los que abusan de autoridad, porque si no, son llevados al arrepentimiento y piden perdón y dejan que Jesús les cambie para que sean excelentes autoridades. ¡Ay de ellos! Así podemos leer el Salmo 51 del 8 al 13. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si el Señor pone en nosotros su corazón, un corazón limpio, podemos corregir a los transgresores, podemos enseñarles esa limpieza, esa bendición, esa verdad absoluta. Podemos transmitirles ese amor y ese temor, respeto a Dios, para que tengan verdadero arrepentimiento y puedan recibir el perdón, ser salvos y bendecidos en todas las áreas. Así que, bueno, podemos decir el Salmo 119, 165, un texto precioso. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si amamos la verdad que es Jesucristo, si amamos la palabra de Dios que nos da a través de Jesucristo, es amarle a Él. Él es el verbo, Él es la verdad. Y amarle a Él es amar sus palabras verdaderas, que expresan lo que Él es, cómo es Dios, cómo quiere que seamos sus hijos. Y por eso terminamos con Isaías 57, 14 y 15, de no ser tropiezo y de quitar los tropiezos en este mundo pervertido, traidor, canalla, lleno de zancadillas, lleno de malos ejemplos. Quitad, y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quitemos los tropiezos que encontramos en los caminos. Si vemos a alguien que puede tropezar, intentemos quitarle el tropiezo como sea, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor, pero allanemos el camino para que las almas puedan llegar a la bendición de la salvación y vida eterna. Quitemos tropiezos familiares, sentimentales, intelectuales. Quitemos tropiezos de la falsa ciencia, del conocimiento vanidoso, tropiezos religiosos, políticos, sociales. Quitemos todos los que podamos y entonces estaremos bendiciendo a muchos que caminan y que corren peligro de caer en ellos. Vamos a orar. Sí, Señor, te pedimos perdón también por si hemos sido tropiezo en algún momento, por falta de sabiduría o por ignorancia, Señor, tantas cosas, Señor, que a veces no sabemos, pero confiamos en ti, en que tú nos has ayudado y nos ayudas hasta hoy, Señor. Te rogamos que, Señor, levantes hombres y mujeres despiertos, conciencias limpias, Señor, que luchen en contra, que aborrezcan la maldad, como dice tu palabra, Señor, y que puedan ser luchadores y vencedores contigo en este mundo. Señor, luces encendidas con fuego de tu Espíritu Santo para que revelen tu verdad y para que revelen la vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en ese plan divino precioso de usarnos para aliviar los peligros, eliminar los peligros de nuestros semejantes, seguimos confiando en ser canales de bendición para otros. Y con ese pensamiento
Pues esperamos estar con ustedes, con vosotros, queridos amigos, en el próximo programa, si Dios quiere. Hasta entonces, que Dios les bendiga, estamos contigo. No queremos ser de tropiezo, para nada. Y si en alguna forma lo hemos sido, en alguna manera, y no somos conscientes, pues dinos en qué te hemos podido hacer tropezar y buscaremos la gracia de Dios para resolver el conflicto. A vuestra disposición, en el amor de Cristo, que el Señor os bendiga. Y a las mujeres, recordamos que mi esposa y yo estaremos en el retiro de Esther este próximo fin de semana en el Centro Sefarad de los Montes de Toledo. El viernes próximo, a partir de las 8:30 hasta el domingo después de comer. Esther, mujeres evangelizadoras, os esperamos. Un abrazo, que Dios os bendiga.